Comienza la semana y comienza Stock Disponible, comienza esta conversación entre todos nosotras y nosotros en este Chile que estamos reescribiendo día a día en vista a una nueva constitución y también en vista a nuevas elecciones de todo tipo, mitad del Senado, Cámara de Diputados, CORE, en fin, y por supuesto la presidencia de la República. Ya comenzaron las franjas. Queremos saber cómo están, hacia dónde apuntan, cuál es el rigor técnico, pero también cuál es el rigor ideológico que podrían haber atrás de todo esto. Lo hablamos con un experto en la materia, es el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, también amigo personal. Don Lepo, bienvenido. Don Cristian Leporati, como dice su cédula de identidad. Así es. Ya estoy vieja ya la cédula, también Castalla. Oye, Lepo, qué agrado tenerte en este Link Ciudadano, tantas veces que no hemos encontrado. Sí. ¿Ah? Habías venido a Cadena Nacional, pero parece que nunca habíamos coincidido en Stock Disponible. Sí. Programa clásico ya, pues. Es un clásico. Sí, somos todos clásicos ya parece. Ya pasamos la barrera de lo clásico. Sí. Ojalá que quedemos como los Fiat 600, así en el cariño de la gente. Sí, pues bueno, eso es lo bueno en los clásicos. Eso es lo bueno en los clásicos, definitivamente. Man. Oye, bueno. Lepo, ¿cuántas de estas, siempre de repente queda algo clásico, ¿no? Arturo Frei Bolívar, ¿qué vamos a eso? Usted, sí. Trajo. Son cosas que nos quedaron ya en lo clásico de la democracia después de la dictadura. Sí, pero mira, ¿no? Es que eso mismo, tú analizando así fríamente y todo lo que nos escuchan, yo creo que vas a estar más o menos de acuerdo. Tú ves la franja electoral hoy en día y más o menos es lo mismo en el tiempo. O sea, es como la política. O sea, la política tiene un formato, una forma de funcionar, tiene como rituales y la franja electoral también. Y es llamativo porque igual, bueno, el país ha cambiado mucho en los últimos 2 años, bastante. Y a pesar de esos cambios, tú ves que la franja electoral, es verdad, toca temas contingentes, obvio, tiene que ser así, pero siempre una forma, un tono, un estilo, como dicen los publicistas, muy tradicional. Y esa sincronía probablemente que hay entre el mensaje de todos los candidatos versus la realidad, hoy en día se nota mucho más. Porque antes el país estaba más tranquilo, menos revuelto, había menos problemas, menos necesidades, menos sueños. Y a pesar de eso, tú te das cuenta que esta franja como que igual... hay cosas bonitas, cosas entretenidas, hay buenas formas, pero como que un poquito puede ser un poco ajena también a lo que está viviendo el país probablemente. Vamos a analizar la franja luego, ¿no? Una a una, y de acuerdo a cómo van a aparecer la papeleta en el sorteo que hicieron en el Cervel. Pero antes, me gustaría saber si tú eres porque he entrevistado a personas, digamos, o de marketing, expertos políticos, cual que tú, pero algunos dicen que la franja ya no sirve mucho en este nuevo mundo de la digitalización, estas franjas televisivas, pero hay otros que dicen que sí, que siguen marcando mucha tendencia a la hora de votar. ¿Tú en cuál grupo te acercas más? No, yo están medio perdidos que dijeron que no, porque en verdad la televisión es más poderosa que antes. Lo que pasa es que ahora es multiplataforma. O sea, tú hoy la televisión la puedes ver en la pantalla, la puedes ver en el celular, la puedes ver en la pantalla del computador, la puedes ver en infinitas partes, te puede acompañar mientras vas manejando en el auto, escuchando el audio, como una radio. O sea, hoy en día el poder de la televisión en general es mucho más fuerte que antes, y por lo mismo también uno podría inferir que la franja electoral hoy en día llega mucho más lejos. Porque la tele también se puede reproducir en más fuerte. Hay un sitio que se llama Televisivamente en Twitter, que es muy interesante. Bueno, también está en Instagram, que saca extractos de televisión y los reproduce. Y además te da rating de vez en cuando. Entonces eso no... es mucho más potente ahora. Y aparte, además de eso, es súper interesante porque además la televisión ya no solamente la estás viendo en plataformas, sino también la estás comentando en simultánea en otras plataformas distintas, como son las redes sociales. Por lo mismo, igual que los debates políticos, está el debate efectivamente con los candidatos, ahí todos bonitos, ordenaditos, fondo azul, escudo de Chile, pero en paralelo estás comentando están los equipos políticos detrás tirando Twitter, Instagram, subiendo fotos, comentarios, TikTok, qué sé yo. Entonces la potencia de las franjas electorales hoy es mayor que antes. Es interesante ese match que se produce entre la tele y las redes sociales, ¿no? Exacto. En un evento común. Partido de fútbol, franja electoral, etc. Ahora, dicho eso, sí me llama la atención que la franja electoral aún se sigue pensando en términos analógicos o tradicionales. Por ejemplo, hay pocos elementos que se usen como para después viralizarlo en las redes sociales. Un ejemplo, los zapatos de Sichel, día 1 de la campaña franja electoral, los zapatos que caminan por todas partes, candidato en terreno, que es un clásico de la política. Eso es súper interesante porque finalmente los equipos políticos solamente lo pensaron para que algunas personas después tomaran esto, los mismos equipos a favor de Sichel,
y lo subieran a otras plataformas. También te rías que te hagan memes, claro. Obvio. Pero hoy en día la franja electoral tiene que conversar con las otras redes sociales o con las redes sociales, y yo no he visto en esta propuesta actual de ninguno de los candidatos que ocurra aquello. Está muy sentado pensándolo en la televisión como era tradicionalmente. Muy bien. Dicho esto, entonces comencemos a revisar las franjas que se han visto hasta ahora, las presidenciales. Vamos, como te decía, a empezar con el número en el cual van a salir la papeleta del CERVEL. El número 1 quedó para el candidato Gabriel Boric. A ver, revisemos. ¿Y qué te parece, Lepo? A Gabriel Boric. Hay árboles que nos hacen recordar lo que fuimos, lo que queremos ser y todo lo que hay que cambiar. Árboles que exigen derecho a la salud y a pensiones dignas. Árboles que dan trabajo. Hay árboles para soñar. Árboles que, a pesar de todo, resisten la crisis climática. Árboles que crecen con nosotros y nosotras. Árboles que mejoran nuestros barrios. Árboles que se conectan con la historia. Hay árboles donde vive siempre nuestra infancia. Árboles que están aquí desde antes de que Chile fuera Chile. Árboles que queremos compartir. Árboles que sostienen la vida. Hay árboles que nos recuerdan que sin árboles no hay nada. Árboles que marcan con cariño. Hay árboles muy distintos, pero juntos son un bosque de esperanza. Gracias por este cariño, por encontrarnos en este sentimiento. Súmate a construir con raíces en la historia y hojas en el futuro. Ya aquí descubrieron que el baobab del Principito le resultó en la primera, y aquí en la segunda entonces potencian ese lenguaje emotivo, ¿no? O también los árboles de Estudio Ghibli, todas sus películas maravillosas, El Castillo Andante, y todas esas películas que son muy bonitas. O los Ents de Tolkien también, claro, el simbolismo de los árboles también. Sí, no, es súper. Yo diría que la propuesta de Boric, la del día que tú estás mostrando ahí, como también las posteriores, que usan efectos de artesanía, elementos de la artesanía chilena, chilota, del norte, etcétera, y todo eso se va armando en stop motion. Todo eso es muy interesante porque sigue una misma línea creativa, es amigable, es querible, identificable, y hay un relato entretenido, es lúdico, es relajado, no es la cuestión como, por ejemplo, vamos a ver más adelante probablemente de la campaña de Kast, que sale el candidato así en primer plano, ya se viene. Fondo azul, te fijas, no, que el contraste es muy interesante. Ahí te demuestra un poco lo que es una política más tradicional, de un político que es tradicional, con un político que es distinto, que usa códigos distintos. ¿A qué apela la franja de Gabriel Boric con esto de los árboles y estas imágenes también? Bueno, esencialmente la emoción. Yo diría que en primer lugar es un spot emocional, 100%. Y en segundo lugar, bueno, el mensaje, el contenido es lo medioambiental. Y las raíces, el tema también de las raíces, los grupos originarios, digamos, los pueblos originarios. También está apelando indirectamente a todo lo que viene en el país. Por esto de que hay árboles que antes de que Chile fuera Chile. Exacto. Y el tema ambiental, yo creo que ahí el tema es la COP26, para lo que viene ahora la COP. Un poco eso, y está bien pensado en términos de que es interesante, es empático con los grupos objetivos al cual el candidato pretende llegar y reforzar. Sí, ¿es una buena franja? ¿Te gusta a ti? Porque también está el árbol de Navidad. Todo lo que simboliza finalmente un árbol, ¿no? Sobre todo como tú dices en estos momentos de crisis medioambiental, ¿no? Claro. Ahora hay que ver también, todo esto hay que ver si entra en la onda del sentido común de la gente. Porque estos son relatos que uno plantea como candidato, ¿ya? Claro. Plantea un candidato, un equipo de personas detrás del candidato lo plantean, y se supone que el tema ambiental es un tema que es importante para la opinión pública y para el segmento al cual va dirigido este spot político. Sí, eso te iba a preguntar, ¿a quién apela, no? ¿Y qué tipo de público puede racionalizar, empatizar o emocionarse que eso es clave. Con esto, ¿no? Yo creo que este es un spot claramente dirigido a un segmento de 35 años hacia abajo. 25 hacia abajo. 35 hacia abajo, 35, yo creo, sí, 35 hacia abajo. Y o personas también muy sensibles al tema cambio climático, medio ambiente, sostenibilidad.
ahí está. No es masivo, entonces, ¿no? El público no, vota, no es masivo. Que está votando lamentablemente. No es masivo. Y eso también es importante porque en el fondo, cuando uno ve la franja, claro, uno analiza por partes, ¿ya? Pero eso también es una falacia porque la franja dura varias semanas y lo que hay que ver, la franja es lo que te queda en la cabeza, en la guata, en el corazón, después de haber visto durante todos estos días esta película. La franja no es una foto, la franja electoral es una película. Claro, esto es un extracto nomás de la franja, pero al menos se entiende que el simbolismo del árbol se mantiene como... Exacto. Y un buen simbolismo, yo creo que le dieron el clavo ahí, ¿no? Sí, Contra Jadwe nació esto. Bueno, surge también de Punta Arenas, la campaña inicial, digamos, de Boric para el debate, no para el debate, para las primarias legales. De ahí surge, digamos, el árbol y se mantiene y lo van a mantener todo el tiempo, porque es un elemento que unifica la campaña. Después tú el árbol lo sacás y lo ponís en las redes sociales. Bueno, porque además funciona. Cada zona de Chile tiene un árbol distintivo. Exacto. El tamarugo en el norte, por ejemplo, ¿no? El canelo, ni hablar, la araucaria, en fin, ¿no? Bueno, y eso también te lleva a que el que hace la campaña de Boric es un dramaturgo. ¿Te fijas? Es un cabro joven. Que sabe Pablo Paredes. Pablo Paredes, un cabro joven que ha hecho guiones, además sabe mucho de... El reemplazante lo hizo él. El reemplazante. De TVN. Exacto, escribe bien. Sí, es muy pero bueno. escribe viendo imágenes, ¿te das cuenta? Y lo que es muy interesante, yo diría, en el caso de Boric, es que escribe viendo imágenes, que no es la persona que viene del mundo del spot político, comercial. No ha hecho comerciales de Lever, de Nestlé. Que ese es otro lenguaje, ¿te das cuenta? Distinto, que muchas veces la gente que trabaja en publicidad también trabaja después en paralelo en publicidad política. Sí. Y trasladan toda esa mochila de la estética de la publicidad, la trasladan a la publicidad política y en mi opinión ahí un poco la embarran, porque en el fondo esto es política, no es publicidad, ¿me entendés? Sí. Entonces, en cambio acá hay un relato. Exacto. Hay una línea, digamos. Exacto, ¿no? Eso es súper interesante. La épica, el relato. Y se nota la mano de Paredes, definitivamente. Número 2, en la papeleta, una persona completamente distinta, ¿no? Aquí está. ¿Qué le parece esta campaña del número 2 de la papeleta? Bueno, ahí está casi, ¿no? Sí. La dignidad la homologa o al menos la enfrenta con la violencia, ¿no? La dignidad, que es una palabra que adquirió ciertas connotaciones muy importantes desde el 18 de octubre en adelante, hace un par de años, ¿no? Y ahí nuevamente volvemos al tema, qué es lo que le hace sentido a la gente, el sentido común, popular. Y en eso yo creo que es una buena propuesta, es mucho más pobre obviamente que la anterior, en términos de producción, en términos de probablemente de contenidos, múltiples contenidos de lectura, pero también una propuesta muy, muy eficaz. O sea, cuando tú piensas en esta propuesta, ¿a quién está dirigida? ¿Está dirigida a la gente de la derecha, al elector de derecha? Sí, obvio. Pero también está sobre todo dirigida a ese segmento medio de la población que está llena de deudas, llena de temores, a esas pymes que perdieron muchas cosas durante el levantamiento social. Está dirigido a todas esas personas que son muy temerosas y que están tremendamente expuestas en esta democracia post-dictadura. Y es un mensaje que probablemente a muchas personas les hace sentido. Y por eso que también, siendo mucho más pobre como propuesta, es muy eficaz porque hay mucha gente que va a empatizar con ese mensaje. Otra cosa es quién lo dice, pero es un mensaje que tiene sentido. Sí. Sin querer decir directamente que detrás de Kast hay una doctrina de fascismo, lo que uno sí podría decir, entendiendo la comunicación y también entendiendo la historia de la comunicación, sobre todo del siglo XX en adelante, uno se da cuenta que estos discursos que apuntan a lo fácil o a la emoción fácil, si tú quieres, son discursos de interruptor propios del fascismo, donde el miedo es uno de los ejes centrales, ¿verdad? Claro. Por eso que son tan fáciles de comprender estos discursos como el de Kast, ¿no? Y Goebbels, el gran ideólogo comunicacional del nazismo y del nacionalsocialismo, él esos principios los puso en un papel, esas reglas, y este spot, como también muchos spots de derecha también y de izquierda también, aplican esos principios. La sencillez en comunicaciones es una virtud, o sea, ir al callo.
con el tema que más le preocupa a una persona o a un grupo grande de personas, es el tema. Claro, Cuando, por ejemplo, en la Alemania democrática de los años 30, empiezan a levantar comunicacionalmente todo el tema de que los judíos eran los culpables de la pobreza de Alemania, que se robaban el dinero, y empiezan a salir películas caricaturescas respecto a la cultura judía. Bueno, estaban construyendo ese imaginario, ¿te das cuenta? Entonces lo que hacen normalmente la derecha, muy bien y muy eficazmente, es usar muchas veces recursos del miedo cuando lo requieren, sobre todo en sociedades como esta que tienen muy poca espalda. O sea, cuando tú usas recursos del miedo, no sé, en Francia, voy a ser más extremo todavía, voy a usar recursos del miedo en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en donde el Estado socialdemócrata es mucho más poderoso y protege mucho a la gente, se ríen un poco, ¿te das cuenta? Sí. Pero en un país como este, efectivamente, estas retóricas son importantes y tienen efecto, definitivamente. Bueno, acuérdate nomás Chilezuela, hace un tiempo atrás. Pucha, que funcionó bien. ¿Cuántos puntos significó eso, más allá de las debilidades del candidato en esa época del oficialismo? Sí, fíjate que si uno analiza también, de todo esto dentro de lo comunicacional, por supuesto, ¿no? Te lo enseñan en las escuelas de periodismo, al menos a mí me lo enseñaron, es que no hay sensación que produzca más motivación en el ser humano que el miedo. Por eso que son tan potentes las religiones, por ejemplo, ¿no? Se inventan un miedo, ya sea la muerte versus la vida eterna o el castigo, ¿no? El castigo divino, que es un miedo potente, y de ahí nace, por ejemplo, el sacramento del bautizo, que tú ya vienes con un pecado original, ¿no? Antes de nacer. Entonces, y eso se aplica en política también, ha sido usado históricamente, como tú dices, ¿no? Y además esto de hacer las cosas fáciles, que es un discurso del fascismo, del nazismo, que lo inventado el nazismo, de decir acá están los buenos y los malos. Esto es lo que corresponde y lo que no corresponde, ¿no? Hacerlo todo maniqueo para que no te queden dudas y así levantar también un discurso populista fácil de entender, que fue lo que hizo Hitler y convirtió a Hitler, ¿no? En este ídolo de millones y millones de un pueblo que uno considera muy inteligente, como el alemán, ¿no? Como los alemanes cayeron en eso tan fácilmente, ¿no? Bueno, es que eso o cuando viste el documental de Paul Schaeffer, ¿no? Claro, cómo un tipo como Paul Schaeffer puede hacer eso en ciudadanos que tienen tanta cultura como los alemanes. Bueno, en general todas las sectas funcionan con la lógica, esa lógica. No sé, voy a ser un poco pelador, pero ayer me tocó ver la franja, vi la franja, por ejemplo, de la UDI, sí, bien digo de la UDI, en la cual todos vestían de blanco y se iban, mientras había un relato detrás, todos estos candidatos, más parlamentaria, era parlamentario, pero era también el mensaje contra, por ejemplo, Boric, muy fuerte contra el comunismo y toda esta cuestión, y todos blancos puros se iban poniendo en una escenografía con tonos azules, y ahí salen después otros mensajes, o sea, de verdad, pero funciona, ¿y por qué funcionan esas cosas? Porque en el fondo, en el país, en verdad, se produjo un evento histórico que te generó un cambio radical de tus certezas. O sea, vivimos en tiempos de incertezas, y en la incerteza vienen las dudas, las angustias, y ahí empiezan las retóricas súper extremas. Y el gobierno también lo hace, se hace parte de esto. Obvio. Y dice, Jasna y Boric son fogata, el candidato nuestro es dignidad como acá, u orden, ¿no? Claro. Pasa la violencia, en el fondo ellos quieren hacer ese match. Pero tú has dicho también que alabando no al menos la orientación de Katz, tú dices que es una cosa clara, ¿no? Que es consistente. Es consistente. Lo que importa es vender. Me puse en términos comerciales. Yo creo que ese spot a un grupo de este país, a un grupo objetivo de este país importante, hoy en día, le vende el candidato. Ahora él tiene el 20% del rechazo, ya lo tiene en el bolsillo, me imagino, Katz, ¿no? El 20% que votó rechazo en una nueva constitución. De la encuesta. Pues no estoy hablando de las votaciones del plebiscito. Tiene ese 20% duro de derecha dura que quería seguir con la constitución de Pinochet, en la cual hay harta UDI, entre ella Marcela Cubillo, ¿no? Exacto. Pero hay harta UDI metido ahí, ¿no? Exacto, no, claro. Entonces tiene que crecer ahora hacia el que votó, hacia el 80% que votó. Hacia el centro de la derecha, digamos. Hacia Evópoli probablemente, hacia RN, y también probablemente un grupito más de la extrema derecha de la DC. Sigamos avanzando, nos quedan 5, ¿cuántos nos quedan? Como 4, 5 todavía, son cuántos eran 10, ¿no? Son 12 candidatos, ¿verdad? Son un montón. Ya vamos con la número 3 en la papeleta, te vas a encontrar con Jasna Proboste. Una de las mayores gracias del desierto florido es que las semillas se mantienen bajo la tierra esperando pacientemente a que el cielo riegue estos suelos para florecer.
Como un desierto, la política también pareciera que ha ido perdiendo vida. La falta de acuerdos y la pérdida de confianzas, tanto en el gobierno como en la oposición, la han vuelto inerte y seca. Y si bien muchos no creen que haya semillas esperando la lluvia, yo creo que Chile puede volver a florecer. Ahora tenemos que sanarnos y recuperarnos para que el paisaje árido se transforme en un espectáculo sorprendente y colorido, donde florezcan las ideas, pensamientos y visiones, y donde los chilenos y chilenas volvamos nuevamente a reencontrarnos. Hay una copia acá, ¿crees tú, a Boric? ¿No? Por un lado el árbol, acá el desierto florido, ella es de Atacama, ¿no? Claro. Tiene sus raíces también, sus raíces que ahora ella también la ha usado como parte de su comunicación originaria, ¿no? Como pueblo atacameño, ella es de origen diaguita. Pero esto del desierto florido, ¿tú crees que hay algo ahí también? ¿Una búsqueda de algo así? No, yo creo que no, yo creo que simplemente es su etnia originaria, es el reencuentro con su etnia, son los colores de donde ella nació, por ahí en la zona de Ovalle, etc. Y eso no es más que eso, se trata de buscar la empatía un poco a través de diferenciarse del resto de los candidatos, siendo, bueno, yo soy original, soy de acá, esta es mi zona, y espero a partir de acá reencontrarnos. Y además lo hace desde regiones, no lo hace de la capital, Claro. ¿te das cuenta? Ella partió su campaña, de hecho, en su región. En su región, claro. Partió su Exacto, campaña que en el también colegio, significó harta en una pérdida de escuela. cobertura, porque estaba lejos. Pero ahí está, o sea, su virtud probablemente es su origen. Y eso es lo que ellos están tratando de fortalecer. Ahora también es súper interesante todos los spots políticos que hemos visto hasta ahora. Ninguno tiene relación con el pasado. Si te das cuenta, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay rostros de antaño, no hay voceros de antaño, no está. O sea, son como candidatos hasta el momento que surgieron de la nada, son puros y castos y vienen a cambiar la política a partir de cero, lo que también es llamativo, porque todos aquí han militado en partidos políticos, son de partidos políticos, y eso llama la atención. Ella tiene una senadora de su partido, Carolina Goich, que dijo: yo voy a votar en contra del cuarto retiro, ¿no? La mochila que ella lleva de la ex concertación, en el fondo, van a haber otros también senadores que se van a oponer a este cuarto retiro con lo sensible que es este momento, pero también tener a Jorge Pizarro al lado, ¿no? Como brazo derecho, como ya lo he dicho. ¿Cuánto le pesa realmente más allá de su campaña? Esa mochila nunca la vamos a ver, obviamente, en la franja electoral, ni ahora ni las semanas que vienen, obvio. Ya. Pero esa mochila la estamos viendo en el mundo digital permanentemente. Siempre el mundo digital te está permanentemente recordando aquello. ¿Y por qué? Porque, bueno, los equipos políticos de los otros, de los contrarios, de los competidores, están armando esas imágenes, esos memes y otras derivadas más del mundo digital y están ahí mostrándolo. O sea, es un peso gigante. Exacto. De hecho, Carmen Frey le pidió a Goich el día de hoy que reconsiderara el voto, ¿no? Por el daño que le va a causar precisamente a la candidata del sector. Y perdona, o sea, más allá del daño que le va a causar, el hecho que te hable solamente de Carmen Frey, claro, es como un golpe a los años... El corpóreo de la EC, como lo dijo Pamela Giles. Claro, son los 80 a los 90, estamos hablando de otra época. Muy bien. Hagamos una pausa, ahí seguimos, porque nos quedan... ¿Cuántos llevamos? ¿3? Nos quedan... 3, ¿o no? 4 más, ¿no? Meo, Parisi, Artés y ¿cuál es? Meo, Parisi, Artés y Sichel, pues. Sí, pues Sichel. Ya. Que está re perdido. Hacemos una pausa. Seguimos analizando la franja electoral que hay detrás de la comunicación política con don Cristian Leporati. Lepo para los amigos. No te vayas de la sintonía. Analizando la franja, ¿no?, que hay detrás de la comunicación política de las 7 franjas presidenciales. Luego viene Gonzalo Peralta con clases. Seguimos con don Cristian Leporati. Vámonos con el número 4. Bien, démosle. El número 4 de la lista. Ahí está, candidato también del oficialismo. Ser el presidente de las pymes significa ser el presidente del esfuerzo. Ser el presidente de una familia que quiere salir adelante y da trabajo. Ser el presidente de las pymes es ser el presidente de los que no le regalaron nada. Es el presidente del barrio, del pequeño comerciante, del dueño del almacén, del que trabaja en su casa, del que no recibe nada porque nunca lo ha pedido y no lo hemos ayudado lo suficiente. Ser el presidente de las pymes es ser el presidente de todos los que dan el trabajo en Chile, porque ellos son los que mueven nuestra economía. Porque las pymes son nuestra historia, pero sobre todo son nuestro futuro. Voy a ser el presidente que las quiere defender, impulsar y hacer que crezcan, porque quiere una economía basada en las pymes. ¿Y saben por qué?
porque yo también estuve a este lado del mesón. Me tocó trabajar en una pyme, compro en una pyme, mi familia tenía una pyme y me tocó levantar una pyme. ¿Se puede tener un presidente que defienda a las pymes? Se puede, claro que se puede. Como abogado hizo lobby por una pyme. No, más allá más allá de todo eso. Aquí también se agarra él, todos tienen un árbol, ¿no? En este caso las pymes. ¿Cómo el discurso político comunicacional acá? A ver, si tú lo analizáis, yo creo que el tema de Sichel, esta es una parte nomás del spot, está las pymes y después está la gente en general. Es interesante porque ahí te das cuenta, y yo lo voy a hacer caso de estudio más adelante, cómo tú te puedes equivocar en una campaña política al no definir claramente cuál es el grupo al cual le quieres hablar. Ya, y creo que aquí es súper grave, porque en el fondo el tema de Sichel y cualquier candidato en esta etapa de su vida es pasar a la segunda vuelta, al balotaje, ¿cierto? Claro. Si no pasas al balotaje, puedes tener la mejor intención en el mundo, pero no te va a servir, porque quedaste fuera, así de simple. Entonces acá el punto es, ¿a quién le tiene que sacar los votos Sichel? ¿A quién tiene que convencer para que haya a votar por él el día 21 del mes que viene? ¿A quién? ¿A la Proboste? ¿A los de Boric? No, pues tiene que ir justamente a robarle a Kast. Y el candidato y electorado que vota por Kast es un electorado que va desde Bópoli hasta un electorado de derecha tradicional acérrima. Y eso tú no lo estás viendo ahí. Pero ahora, para hablar algo a favor de Sichel, digamos, aquí por lo menos hay una proposición, ¿no? A diferencia del que vimos de Kast, aquí le está proponiendo algo, ¿no? Le está hablando a una clase media, no desde el miedo o desde lo más básico como vimos en Kast, ¿no? Es que esa clase media, si tú analizáis probablemente los estudios, te va a decir que las dimensiones que son más relevantes para esa clase media probablemente no es el tema de la pyme, es el tema de la seguridad, la certeza, el orden para poder trabajar, tener trabajo. Son otros los detonantes, los puntos clave, y tú eso no lo estás viendo ahí. Entonces yo creo que el punto de Sichel es que él tiene que robar votos a otro, y con ese tipo de propuestas no lo está haciendo, y no va a pasar a la segunda vuelta si es que no le habla a la gente que efectivamente tiene que hablarle con los temores que efectivamente esa gente tiene. Esa gente que tiene que hablarle no le va mucho el tema de la pyme. Tienen buenos trabajos, son profesionales libres, están bien empleados, son microempresarios, empresarios también. No, pues a esa gente no le llama eso. El tema de la pyme le llama al segmento medio bajo de la población, ¿te das cuenta? Eso yo creo que hay un error garrafal en la propuesta, no solamente en esta parte que es la pyme, también en el resto de la franja hasta ahora. Pueden cambiar. Eso es bueno que lo diga, porque estamos hablando de un trozo nomás de un trozo, lo que salió hasta ahora, puede que mejore. Claro, sobre todo después de esta entrevista que te estamos haciendo. Ya, vamos con el número 5. 5. Señor Artés. Mira, a propósito, mira, ahí está. A todas y a todos, a tener confianza en nuestras capacidades. Fuimos capaces de levantarnos en lucha el 2019, salimos a la calle, sí, salimos, porque quien habla salió todas las veces que fueron necesarias con las compañeras y los compañeros. Es la única manera que el sistema entienda. Tenemos que colocar nuestra demanda popular en el centro de todo. Tenemos que caminar tras las banderas de Recabarren, Salvador Allende y Miguel Enrique. La izquierda existe, tiene propuesta. Los trabajadores y el pueblo no tenemos ninguna posibilidad si no tenemos una izquierda fuerte, con ideas claras. Lo único que reivindica figuras tradicionales de la izquierda, ¿no? Como Recabarren, Allende, que era más un reformista que un refundacional. Claro. Y bueno, y lo que Miguel Enrique. Sí, pero mira, Artés en realidad es un clásico ya de las campañas. Es tremendamente sincero y consistente, tanto como lo es Kast, también hay que decirlo. ¿Se parecen en esos sentidos? Sí, son sinceros, son consistentes, no prometen lo que no son. Aquí estoy yo supuestamente voy a ordenar el país con la fuerza pública. Este señor dice, bueno, yo voy a hacer grandes cambios junto al pueblo, que es un discurso de los 70, los 60. Un discurso del progresismo. Es un poco la misma campaña que vimos también en el caso de Jadwe, del alcalde Jadwe, para las primarias legales también. Sacó lo que es la calle. Esta es la típica retórica, la imagen, el Quilapayún, toda esa carga histórica que hay sobre una gran parte de la población. ¿Usted lo ve anticuado este discurso? Sí, es de otra época, claramente. Aquí nuevamente hay que preguntarse, ¿a quién le está hablando Artés? Le está hablando seguramente a personas arriba de los 50 años, con un cierto perfil, de ciertas comunas del país,
es un grupo muy, muy determinado. ¿Cuál es la ventaja de Artés, digamos, de ser libre? Porque sabe que no va a pasar a segunda vuelta, pero también es importante lo de él porque de alguna forma te pone líneas de pensamiento, de reflexión a los otros candidatos. Sí, pero a diferencia, no estoy hablando de edad, sino que estoy hablando de discurso, a diferencia de lo que fueron otros candidatos que lograron entusiasmar a la juventud. Él no logra, ¿no? Por último, esa juventud que no se siente representada por nada, aquí está entrando, voy a ser súper pelador, pero está entrando no lo digo en mala, está entrando al Museo Histórico Nacional, en Plaza de Armas. Que es súper valioso porque tú ves cosas que son parte de tu historia de país, de nación, de tu propia historia de vida de repente, pero eso nomás es parte del pasado ya. O sea, el futuro no va por ahí, ¿te fijas? Claro. El futuro se construye de una forma distinta. Porque yo me pienso, ¿te acuerdas cuando Arrate fue candidato presidencial por la izquierda y logró traer muchos votos jóvenes de ese momento? Claro. Jorge Arrate. Claro. No es el caso. Él no lo pretende tampoco, yo creo que no lo ambiciona. Ya, perfecto. Él solamente ambiciona mantener en la agenda noticiosa el tema izquierda tradicional con toda su problemática. Yo creo que eso es lo que él busca, lo que intenta y punto. Vamos con el 6, don Marco Enrique Sominami. ¿Qué le parece? Mío. Porque soy porfiado frente a la injusticia, porque amo este país, pero al mismo tiempo lo considero muy clasista, porque soy perseverante frente a unos abusadores que están refugiados en las AFP, porque conozco los candados y sé cómo desarmarlos, y creo que estas canas no son gratis, son porque me he preparado muchos años para romper candados de los conservadores y abrir puertas para un pueblo de gente decente, que cuando retira fondos de pensiones paga su deuda. Más decente no conozco. Es un pueblo decente que está frente a abusadores. Y no son tantos, son pocos, pero son los que mandan. Entonces, al revés, ¿por qué no competir si estoy más preparado? Tengo más hambre de cambio, más cicatrices, más ganas de pelear y conozco el camino. Sí, él enrostró a Boric precisamente, ¿no? Hace pocos días, después de haber estado en un debate muy amistoso con Boric, hace unos pocos días, no hace una semana, que Boric no estaba preparado, dijo. Claro. Y acá se nota que él dice, no, yo tengo canas, no sé si creo usted que va por ese sentido, ¿no? De marcar una diferencia con el otro candidato de la izquierda. A ver, vamos de la forma primero, después vamos al fondo. La forma te habla un candidato que está siendo entrevistado, no sé, por The Economist, The Times o el diario La Nación, el Clarín de Argentina, no sé, es como una entrevista. Y eso a mí me incomoda un poco porque finalmente uno en comunicación política lo que siempre busca es que el candidato esté mirando frente a la cámara, que esté conversándole a la gente a la cara, le esté diciendo cosas directamente, y él está muy cómodamente, además en tercera persona, es como un libro, que te va relatando en tercera persona una historia de la cual él simplemente ha sido un protagonista externo. Cuando él ha sido parte por familia, ha sido diputado también, él ha sido parte de la historia política de este país también. Entonces, eso para mi gusto está mal. Porque te le resta credibilidad al discurso, ¿me entiendes? A eso voy. Yo no sé si ni me gusta ni me disgusta pero creo que comunicacionalmente le resta puntos eso. Y en términos de atacar a Boric, es probable, pero también le hace un flaco favor, porque son finalmente de la misma línea ideológica, son progresistas ambos, y probablemente si Boric pasa a la segunda vuelta van a necesitar trabajar juntos también, ¿no? Sí. Entonces creo que hay una mirada un poquito egoísta, un poquito de ególatra en esa perspectiva, pero eso ya es un comentario más bien político. Yo solamente me enseño lo comunicacional. Creo que es una pieza política no muy buena porque el candidato en verdad no está mirando a la gente, está cómodamente en una butaca, además muy cómoda, cómodamente, sin ningún tipo de estrés, conversando sobre la historia de este país, cuando hay gente que ha muerto, hay gente que ha perdido la vista, y han pasado muchas cosas entre medio. Y él ha sido parte de eso. Entonces, en verdad, es muy contradictorio y es fácilmente utilizable por la oposición para destruirlo. Yo creo que en lo comunicacional, Marco tiene un hándicap, un punto en contra, digamos, si tú quieres, que tiene que ver con su individualismo. Él, en su carrera, ha demostrado ser una persona individual, incluso ahora último, ¿no? Cuando él se inscribe como candidato, y eso significa la salida, por ejemplo, Alejandro Guillet, la renuncia de Alejandro Guillet a este pacto, entre otros, también Navarro, el senador Navarro y otros más que renuncian. Si esta campaña, así al menos como lo muestra acá, demuestra que sigue siendo un hombre solo. Sí, buen punto, pero en cuando general, las cosas se hacen en conjunto. Sí, es un buen punto.
Pero sabes que a mí no me llamó tanto la atención eso, pero me llamó la atención al principio, cuando lo vi el día 1, el día viernes. Pero como todos eran personalistas, salvo la Proboste el día 1, porque el día 1 la Proboste no se muestra. Ya. Es la canción nacional, este actor Durán que canta precioso y un spot muy, muy emocional, muy, muy pertinente. Salvo ella que se quedó en segundo plano, no apareció más que milésima segundo, todo el resto aparecían ellos hablando, te fijáis, los candidatos. Boric efectivamente más en segundo plano, pero también aparecía él, y los otros no, Guartés primer plano, para qué hablar también de Kast, primer plano, Sichel también todo el tiempo con la gente, pero él en primer plano. Entonces en verdad no me llamó la atención, pero es cierto, pero se nota mucho el personalismo, claro, en el caso de él. Quizás en el caso de Sichel, en el caso de Kast y Diana Proboste, ellos esconden a quienes están atrás, pues, porque no les suman. Pues. Claro. A Diana Proboste no les suma los grandes jerarcas de la concertación atrás. A Sichel no le suma Sanhattan y el gobierno atrás. Y a Kast, quién sabe quién tiene atrás. Claro. Entonces, pero Marco Enrique Domena a mí sí le suma, porque debiéramos demostrar que en esto no está solo, que no es una otra patria individualista, ¿no? Claro, pero no lo hacen, ¿eh? No lo hacen, curiosamente. De hecho, lo único que lo ha hecho fue Boric. O sea, Boric mostró más equipo, mostró incluso hasta a la Maya Fernández. Bueno, hay un objetivo político claramente ahí de robar votos para izquierda tradicional chilena, pero él mostró equipo, ha mostrado equipo, también porque su debilidad probablemente, según dice la oposición, lo que están en contra de él es que no tiene experiencia, no tiene equipo. Cayó en cifras. Claro, ahora. cayó en cifras, que los comunistas se lo van a comer a todo el mundo porque lo van a dirigir a él como un piloto automático. Claro. Se está generando todo un imaginario que además está bien hecho, ¿eh? O sea, esto es campaña política, aquí hay que ganar la elección. Y esto se acaba en unos días más esta historia y después son 4 años más por delante, ¿te fijáis? Y 4 años más por delante que no son cualquier año, por 4 años, porque está el plebiscito de salida. O sea, yo diría que más importante que el presidente que venga o presidenta es la convención constituyente, porque ahí te va a marcar 40 años, no te va a marcar 4 años. Entonces, cuando estás viendo, por eso que también hemos visto que la lucha en los medios de comunicación y las redes sociales ha sido feroz, y mientras más nos acerquemos al 21, vamos a quedar más espantados y curados de espanto, porque va a ser cada vez peor, porque se está jugando mucho. Aquí hay como dos poderes, el poder progresista y el poder tradicional, en una etapa de transición del país muy, muy relevante, muy distinta a la historia, y eso lo vamos a ver en las campañas, van a ser cada vez más duras, yo creo. Vámonos con el último entonces. Sí, démosle. Este es el número 7. Este lo mandó desde Estados Unidos. Sí, de Wisconsin. Don Franco París. Hablemos con la verdad. Los políticos no te representan. Lo único que hacen los políticos de izquierda a derecha es utilizarte para lograr tu voto y finalmente legislar para su beneficio propio y también para mantener contentos a sus jefes de los grupos económicos, de izquierda y derecha. Nos han pasado tremendos golazos. Los medidores eléctricos, la ley de estacionamiento, la ley de pesca. Siempre los legisladores de izquierda y derecha buscan su beneficio propio y el beneficio de sus grupos económicos que finalmente son sus empleadores. ¿Qué proponemos nosotros? Si somos gobierno, si salgo electo presidente de la República, más mis senadores y diputados, nos comprometemos a tener la democracia digital. Sí, todo proyecto de ley va a ser aprobado por ti, para que tú seas protagonista de la legislación chilena y no un mero observador. Por eso, vota ya por mí. Faltó decir eso, ¿no? Sí, claro, obvio. Ahora llama ya y vota por mí. Llama ya. Pero bueno, pero mira, igual, insisto, es un buen comercial también. Si tú analizas los anteriores de candidatos, la historia... Pero es visible, claro, quizás para nosotros que entendemos un poco más esto, pero no sé, pero en términos masivos esto pega porque hasta está de recortado. Yo creo que sí. Atrás. Ojo, yo creo que sí. ¿Tú dices que sí? Yo creo que sí, porque en el fondo, no, mira, nuevamente hay que pensar a quién le habla. ¿Ya? ¿Y a quién le está hablando? A la clase media tirando un poquito para abajo, la clase media endeudada, la clase media problemada, la clase media disgustada con la política, con los políticos, con las instituciones políticas en general. Le está hablando todo eso que pasó los últimos 2 años en Chile, le está hablando a ellos y además les da soluciones concretas. Y en eso, oye, puede ser que sea súper comercial, puede ser que sea un spot muy publicitario, claro, y no político. Claro, uno lo encuentra ridículo, pero por eso te pregunto yo. Claro. Porque además esta cuestión de decir, no soy ni de izquierda ni de derecha, ya es más viejo que el hilo negro. Imposible no ser de izquierda o derecha o estar situado en alguna parte, ¿no? Si no, no sería político o no sería presidente de la República. Pero
para uno. Pero, Claro. pero él Por está eso te hablando... pregunto yo, ¿cómo? Además, mira esa, ¿no? Buscando Y los gente zorritos que joven, entran ahí. gente atractiva. Es un comercial de la ABC, ¿o no? No, claro, pero oye, la publicidad es muy simple. ¿Ya? Te pone un problema y te da una solución. La publicidad de los últimos 100 años se ha dedicado a eso. Así de sencillo. Y lo que hace este Claro, hombre por eso te pregunto, es justamente te eso. entiendo desde la publicidad, pero por eso te pregunto desde la propaganda. Eso. Es que ¿Tú homologas la publicidad y la propaganda en esto? pero absolutamente. Yo creo que, a ver, yo siempre he estado en contra del marketing político, porque Ya. banalizó la política. Pero en el momento que los candidatos de los años 60 en adelante, de Kennedy en adelante, en Estados Unidos, pisaron el palito de la televisión y se vistieron de producto, Ya. llegamos a esto, finalmente llegamos a París. Y las campañas políticas se han ganado, sí. Mira, impresionante. Sí, Ya, claro. al margen de lo que tú vas a votar, que tampoco que obviamente no te lo voy a preguntar, eso es parte de tu acervo Secreto. y de tu secreto y de tu intimidad. Nómbrame los 2 o 3 que realmente crees tú que van bien encaminados, no solamente por lo que vimos ahora, sino que ya. en la macro, ¿no? Lo que han demostrado para llegar a una segunda vuelta. Y también más allá de la encuesta, que es otro punto aparte. No, yo lo dije cuando nadie lo decía mucho, Ya. yo lo dije inmediatamente. Yo creo que la persona es Kast Ya. por un lado y Boric por el otro. Lo tengo clarísimo, lo dije al comienzo, porque Kast es la persona, es el producto político que está mejor aspectado para la contingencia política del país y para un segmento de la población Es no clarito. mayor, es claro, tiene liderazgo, tú lo ves, para los que no lo siguen, véanlo, saberlo en TikTok, es increíble en TikTok, tiene millones de seguidores, mucho más que todos los anteriores Sí. candidatos. Que según estudios también tiene una legión de bots, o sea, usa Exacto. como un arma también la... Pero mira, Las si redes, tú lo ¿no? ves lo ves a Kast en TikTok con sus típicas pintas docker, ¿ah? Pantalón khaki, camisa blanca, lo clásico, muy docker, muy azul también. Muy de la UDI de los 90, ¿no? Pero tiene cientos de miles de seguidores. ¿Ah? Entonces un tipo que lee muy bien los códigos. Y yo creo que Boric también es la persona. Espérate, Kast. Sí. Hay una bajada de Kast, digamos, que es como Donald Trump, Bolsonaro, Kast, ¿no? Hay como una bajada también que uno analiza esas campañas y se puede encontrar con varios puntos de encuentro. Pero claro, bueno, de hecho hay un trabajo del Vox en España, el partido de la extrema derecha española, que está trabajando con todos de derecha extrema en Latinoamérica, no en Chile. En Latinoamérica tienen toda una agenda común, se reúnen permanentemente y están trabajando estratégicamente de alguna forma para poder replicar el modelo Bolsonaro en Latinoamérica con mayor eficacia, ¿te das cuenta? Es por eso que es delicado el tema, porque la extrema derecha te promete orden y la gente está asustada, está incómoda, tiene miedo al futuro por distintas razones reales y de mentira también, muchas de mentira, muchas fabricadas en este imaginario por la derecha, pero ahí está, la gente vota y eso es lo que importa. ¿Ah? Y tú, la otra pregunta tú me decías de... el TikTok ahí que te está, estaba TikTok, hablando, ¿te das ¿no? cuenta? Claro, y él quiere parecer así como... Bueno, Mira, ahí tiene la cantidad de likes que tiene. baila con la misma gracia que los que bailaban con la dignidad cuando en el documental. ¿Ah? Bueno, pero si tú vas a una fiesta de la UDI y seguramente van a estar todos bailando así, probablemente, ¿no? Y ahí- Pero vende, el tipo cae bien. Yo he preguntado a la universidad, cabros que son alumnos míos, oye, ¿tú te gusta? ¿Lo has visto en TikTok acá? Sí, claro, lo seguimos. ¿Pero tú votarías por el cast? No, pero es muy simpático, nos reímos mucho con él. ¿Te fijáis? Claro, hay una dicotomía ahí entre estas imágenes, por supuesto, y Claro. el discurso que tiene, su discurso político. Pero al final del día, cuando estáis solo en la urna, votando, te pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Hay un trabajo acá, entonces acá potente, ¿no? Potente, súper profesional. De cómo se metió entonces en este mundo. O sea, mira, y eso también es súper choro, Freddy, porque en el Si fondo... uno no sabe que él es de la Mira. ultraderecha, uno dice, es como puede ser. Pero ojo, no es solamente en Chile, por eso te hablo de Vox. Claro. En el mundo en general, la derecha ha entrado fuertemente por TikTok porque sabe que la derecha no tiene empatía con la gente joven, ya con los sub-30, por decirte algo, o sub-20. Y lo que han hecho, están trabajando en España ya hace años, en Francia también lo mismo, fuertemente todo lo que es el tema TikTok para poder llegar a la gente joven. Y ese es un dictado así tipo Partido Comunista, así de la Unión Soviética están antigua, apostando- rumpa abajo. Exacto. Porque el TikTok, digamos, es la red social que llega más, Exactamente. además, incluso a los que no pueden votar. Y eso ellos lo escribieron antes que nadie. Y ahora recién el progresismo está entrando en TikTok a usarlo. Pero la derecha hace años ya está trabajando el TikTok. Ah, mira. Sí, importante. Bueno, y recordemos que Vox fue a decir a la ONU, la líder de Vox,
que este indigenismo que está existiendo en Latinoamérica era del marxismo, era el nuevo marxismo, y que Vox niega, en negacionismo, las matanzas de indígenas, ¿no? de los conquistadores españoles, ¿no? Reivindica la conquista española como un acto civilizatorio. Exacto. Ese es el discurso de Vox. Perdona, y ese discurso de Vox ya no es un discurso, es una doctrina. Qué fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte. Para cerrar entonces, y Boric, ¿no? Las debilidades todavía y para Mira, ya ver, yo creo que Boric tiene debilidades porque es una persona joven, la persona joven tiene menos experiencia política, tiene menos experiencia comunicacional y manejan menos las redes propias del poder, pero creo que Boric representa de alguna forma para muchas personas el cambio. Perfecto. El cambio y el recambio, digamos, político, de rostros nuevos, gente distinta. Y yo creo que ahí están los dos ejes que vamos a ver peleando después del 21. Don Cristian Leporati, Lepo para los amigos, muchas gracias por haber venido, Clarito. Y sigamos analizando, ¿te parece? Obvio. Más cómo va esto. En 2 semanas de las más elecciones, vamos, a ver 2 cómo semanas va más. la tierra derecha. Exacto.